En esta oportunidad voy a dar el resumen de una hermosa obra que es llamada El siglo de las luces por el autor Alejo Carpentier. Creo que ya muchos tienen conocimiento, ¿no? Su prólogo es el señor Carlos Fuentes. Como vemos, esta obra es muy bonita, la verdad, porque no se habla sobre la política, ¿no? Está compuesta por siete, por un índice de 7 partes. Y acá pues voy a hablar en resumen, ¿no? De un resumen, un breve resumen. Acá como vemos tiene un capítulo de 7, ¿no? Acá como vemos, acá está la obra. Entonces nos habla pues, ¿no? Que, por ejemplo, empecemos con el resumen del siglo de las luces. Está indicado que en una obra narra desde el punto de vista de dos jóvenes, que uno es Sofía y Esteban. Y entonces ellos son hijos de un solo padre, que su padre falleció, bueno, según así he leído, y pues explica la Revolución Francesa desde el punto de vista de Antillas. Eh, Bien, entonces Sofía es la hija de un comerciante de Habana y es una adolescente que ha sido pues educada por las monjas y por su amor a los libros. Su padre pues es un hombre ejemplar y cuando muere Sofía y Carlos y su primo que es Esteban conocen a un comerciante y pues que se van al lugar de Ati. Este comerciante resulta ser Víctor, un cubano de origen francés. Se trata de un hombre con mucha energía y con ideas muy avanzadas que todavía no había llegado al Caribe. Eh, Bien, también no, lo primero que hace es hacerse amigo de hacerse amigo de los chicos, arreglar su casa, que ya está un poco destrozada, pues, y señas de la idea sobre la Revolución Francesa. Ahí vemos cómo está la libertad, la igualdad, la fraternidad, ¿no? Estas ideas son un poco liberales porque comienzan a calar en la mente de esos dos jóvenes. Como vemos, aquí podemos ver que en los primeros capítulos Sofía siente una cierta, se puede decir cierta visión frente a las personas negras, o sea, porque la cultura en la que ha sido instruida y pues no por los prejuicios naturales propios de su alto nivel social. Hay un momento en el que Víctor atrae a un médico mulato llamado Doctor Oge para curar el ataque de asma que sufre Esteban. Y es lo primero que le dice a la chica es, ¿no? Pero la chica dice, es un negro. Sin embargo, rápidamente, Víctor le contesta, todos los hombres son iguales. Y luego podemos ver que Sofía supera por completo estos prejuicios, caminando en un sendero hacia la liberación absoluta. Incluso es capaz de ponerse en contra de su familia, de lo que ha vivido hasta el momento, afirmando que nunca ha querido a su padre. O sea, siempre lo rechazaba. Dice textualmente, estoy cansada de Dios, cansada de las monjas y cansada de los tutores y albaceas. También a continuación se muestra, ¿no?, que Sofía, mucho más serena y pragmática, se puede decir que es capaz de decir rápidamente qué hay que hacer cuando el doctor, oye, vuelve con la noticia de que ha comenzado una cesárea de los masones a lo que Víctor y él pertenecen. O sea, ellos pertenecen a una congregación que se llama los masones. Los dos hombres, junto con la joven, se pasan los días, pues no escondidos en una finca familiar, hablando sobre la Revolución Francesa. Este tema comienza entonces a apasionar a Sofía, aunque no tanto le interesa, ¿no? Pues el concepto, porque es un poco ideológico, dice ella, sino más bien que los asuntos que a ella más le llaman a la atención son un poco concretos, como la condición a la mujer y la educación pues a los niños, a las demás personas, ¿no? En ese momento en que Sofía comienza entonces a sentir la atracción por Víctor, aunque cuando él se le acerca con intenciones sexuales pues hacia ella, le rechaza por primera vez, ¿no? Y luego dan un viaje a Portugal en un barco, pues ahí es donde decide entregarse ella supuestamente
completamente hacia él, hacia Víctor. También luego nos habla ya que una vez cuando llegan a Portugal Prince, Sofía no llega con los demás al destino que han elegido, ya que hay un, hay un obstáculo en la ciudad. En ese momento entonces Víctor pierde a todos sus bienes y viaja pues no de nuevo a Europa juntos con Esteban. Esteban se convierte en un testigo directo de la ascensión de Víctor a la función de comisario de revolucionario y se da cuenta de que el cambio de esta está sufriendo su carácter, pues no, puesto que encuentra que la revolución está llena de muchas contradicciones. Cuando Esteban vuelve del viaje, llega a la casa familiar y entonces encuentra la casa todo desordenada y el cuadro de su tío otra vez en la pared. Lo más sorprendente es que Sofía se ha casado con un hombre de muy buena familia y que tiene mucho poder adquisitivo. Entonces el nuevo marido pues logró remontar el negociar y familiar y ahora tiene mucho dinero, es una persona millonaria de alto nivel. Entonces Esteban, porque está sentado pues con los ideales, ¿no? De Sofía, pues se habían desaparecido y simplemente se había conformado, dice, con una vida de estabilidad al lado de un comerciante. Sin embargo, el joven descubre que la chica está haciendo, alistando sus maletas y llamándoles, ¿no? La ropa para ver lo que se va, cuando se van de aventura. Lo cierto es que Sofía es una mujer muy misteriosa, de doble vida, se puede decir, ¿no? Y a lo que Esteban no lo puede comprender, o sea, no le entiende. El esposo de Sofía muere y entonces ella inmediatamente se prepara para ir a la Cayena, al encuentro de Víctor, aunque Esteban no crea que sea la mejor idea, no piensa. Una vez que Sofía y Víctor se encuentran, esto explica cómo ha evolucionado la revolución y la manera en la que puede defenderse de sus enemigos. Además explica que el cónsul Bonaparte le eligió para hacer algunos cargos de Cayena. Algunas de las palabras, ¿no?, que usa para explicar su historia la chica la siguiente. Te habrán dicho que tuve mano dura o durísima tal vez, no sabría ser de otro modo. Una revolución no se razona, dice, se hace. Sofía entonces se da cuenta de que su vida no es nada interesante al lado de Víctor y entonces es así que se calla y no le explica nada de lo que sucedió durante estos años. La chica de repente entonces se vuelve a asombrar, ¿no? Se asombra de las atracciones que siente hacia Víctor y lo expresa de esta manera. De pronto, de pronto, sus abrazos, sus hombros, sus pechos, sus flancos, sus curvas habían empezado a hablar. Eh, Sofía entonces comienza su nueva vida junto a Víctor y se hace cargo de las cosas que mientras sueña como realizar grandes cosas algún día juntos con el hombre que ama. Pero sin embargo, con el tiempo Sofía comienza a desengañarse, pues se da cuenta de que Víctor no es el mismo que era antes, o sea, ya cambió. Y Víctor es el mismo que trajo a América el decreto de la abolición de la esclavitud. Ahora repite las palabras de su nuevo ídolo, Napoleón. Ahora bajo su mismo techo se organizan matanzas de negros. Víctor pasa a darle unas lecciones sobre la igualdad racial, a dirigir pues una de las mayores carecias de los negros que tuvieron lugar en la región. Estos negros habían escapado para no ser un poco esclavos porque ya se estaba dando la esclavitud y ahora iban a morir en manos de un hombre que decía ser revolucionario, ¿no? Entonces, como ya mencioné anteriormente, ¿no? Pues que la cesárea por suerte sale muy mal y Víctor cae gravemente enfermo. Mientras Sofía lo cuida, se da cuenta de la que la realidad habita en su interior, pues, ¿no? Víctor es un político, se puede decir que es emborrachado por su propio poder y no conseguirá ninguno de sus objetivos a su lado, así que la chica decide marcharse. Víctor intentó que Sofía no se fuera y usó su táctica más poderosa, la atracción física, pero sin embargo esa vez no fue lo suficiente para que lo quedara. La abrazó fuertemente sin callar, dice, la resistencia. Lo que hace le ofrecía un cuerpo frío, inerte, distante, que se prestaba a todo, ¿no? Con tal de acabar pronto.
Entonces es ahí donde Sofía se va a Madrid y donde vive con su primo Esteban, hasta que ella le va al levantamiento popular contra Napoleón. Sofía decide hacer aquello que cree más justo, una acción suicida a la que su primo Esteban le acompaña con su segundo. Luego al final se ve, ¿no?, que ya más o menos al final Sofía muere en la revolución contra Napoleón, el nuevo ídolo de su amado Víctor, pues no, que es ahí donde ella tiene algunas dificultades. Entonces, a continuación, pues no, ya se ve lo que, por ejemplo, en otro resumen, o sea, lo que el punto de que termina el proceso de Sofía se inició entonces con la rebeldía contra su padre, su esposo y su amante. Sofía está segura de que su acción suicida puede hacer algo contra este mundo y eso le dará grandeza que Víctor jamás será capaz de alcanzar, pues, ¿no? Pues ya no, luego es de donde una parte donde Víctor, dueño de la situación, les convence para embarcarse hacia Plot, a la Francia ultramarina, desde que tiene su comercio y les dice que es su almacén, ¿no? Entonces ahí es donde hay el negociante se detuvo tembloroso, dice así. Huyen también, luego huyen al puerto de Santiago de Cuba, pero Víctor no puede acercarse a La Habana porque ha sido entonces denunciado como masón, como ya lo mencioné anteriormente, era un masón, ¿no?, una religión. Mientras sigue adoctrinando a los jóvenes, asegurándose que estaba asistiendo allá el nacimiento de una humanidad, se refiere a Francia y a la revolución de los esclavos negros. Hacia el oriente de la yesta y magnífica, vislumbrada por los ojos del entendimiento, pues hace todo que la tierra prometida cambie, ¿no? Luego nos menciona entonces ya que en la revolución las colonias francesas de ultramar, especialmente del decreto 16 de Pluvioso, del año 2, creo era, por el que andaba dolida la esclavitud. De ahora en adelante, todos los hombres, sin distinción de razas, dominicados en nuestras colonias, son declarados ciudadanos franceses, nos decía, como absoluta igualdad de derechos. Víctor se adueña de una isla que es llamada Guadalupe y establece la guillotina, que empieza a funcionar en público. La guillotina había entrado a formar parte de lo habitual y lo cotidiano. Se tendría pues entre los perejiles y oréganos una guillotina musculosa de adorno y muchos llevan a sus casas. Es ahí también donde los niños, abusando del ingenio, constituían unos maniquillas destinados de capacitó, de gatos, ¿no? Entonces, luego nos menciona pues que Esteban pasa por el escribano de la nave Ani Peuluple, si no me equivoco, que junto en otras naves se habían en los consorcios de Carabí. Roban, saquean tanto que el botiquín se obtiene en este nuevo oficio, que los pequeños tenderosos y comerciantes, los burgueses, se conviertan en armadores de buques corsarios. Este ambiente repulsa todavía más a Esteban y dice, soy un cerdo, dijo a media voz. Y fue cristiano, le confesaría. Eh, Luego, cuando ya Esteban viaja a Cayena, allí ve las miserias y las depradadas condiciones en que viven los deportados a la metrópoli. En su mayoría enfermos, agonizantes, asistidos por monjas, todavía hay esclavos negros, ese ambiente le impulsa a huir y volver a su tierra. En cambio, sí a la que La Habana se encuentra en una Holanda ultramarina. Estados Unidos, pues luego sin embargo, se va, se espera a Estados Unidos, lo que le lleva a Santiago de Cuba. También nos menciona, hay 3 personas que están en contra de Esteban, y él dice, no, me esperaba todo, menos encontrarme aquí, en el club de jacobinos. Carlos había explicado en los años de crear una pequeña logia y con la finalidad política de difundir a los escritores filosóficos que habían estado pues en la Revolución Francesa, así como algunos textos fundamentales, ¿no? Entonces, para que se pudiera declarar
los derechos del hombre, la Constitución francesa, los discursos importantes, los catecismos cívicos, etcétera. Pues es ahí donde nos menciona también donde Sofía y Esteban se marchan fuera de Habana para pasar la Navidad para pasar la Navidad haciendo de parientas de Jorge, que junto a Carlos se reuniría en ellos durante el fin de semana. Esa hacienda tenía una misión lujosa, con salones y jardines, hasta que entonces una orquesta de 30 músicos negros instruidos por un director alemán, detrás de los cipreses de la finca se ocultaba otro mundo. Ahí estaban los barrocones esclavos. Discuten Esteban y Sofía sobre la desigualdad, o sea, el racismo. Jorge no puede venir a la finca a pasar con ellos un fin de semana, porque cae enfermo como consecuencia de una epidemia europea que unos barcos rusos trajeron a Habana. Entonces, Jorge con el tiempo muere, sigue un año tedioso de luto, la revolución continúa. En todas las partes soplan vientos de conspiración, ¿no? Hay un levantamiento de los esclavos negros en todo Cuba. Sofía decide entonces reunirse con Víctor y se va al aeropuerto de Habana para coger un barco norteamericano que salía a las 5 de la mañana. Entonces, la política registrada en la Casa de Habana se interroguen, ¿no? Que buscan interrogar a Esteban para que darle el tiempo a Sofía a tomar el barco y todo eso, ¿no? Eh, Hay también una parte donde nos menciona que, por ejemplo, a la última parte donde me acuerdo, cuando la última escena tiene lugar en Madrid, un viajero se presenta en la casa de una calle de Frunzcarral, de la condesa de Arcos. Esa casa deshabitada, ¿no? Durante mucho tiempo, pero alquiló a una señora llamada La Cubana, que había venido a Madrid para realizar una delicada gestión, solicitar el indulto de un primo suyo que estaba encarcelado desde hace pues años en presodio, se decía, ¿no? Entonces ahí pues se decía que aquel primo suyo había sido conspirador de Francia en las tierras de América, que era un afrensado adicto a las ideas de la revolución, impresor y escrito de las canciones subversivas destinadas a sacabar la autoridad en los reinos de ultramar. Entonces la cubana Sofía consigue pues el indulto y Esteban va a vivir con ella. A poco tiempo, era el 2 de mayo, se estalla la guerra de independencia en Madrid. Sofía sale a la calle pues uniéndose a los o sea, sale a como hacer gestión. Esteban trató de detenerla y le dijo, pues no seas tan idiota ametrallando, no vas a hacer nada por esos hierros viejos, ¿no? Ya sonaban los disparos en todas las partes, en tanto que la masa humana llevaba por un impulso de fondo. Se desahogaba hacia la plaza mayor de la Puerta un Sol, un cura beneficente que andaba a la cabeza de un grupo de mandados con la navaja en claro, ¿no? Entonces ni Sofía ni Esteban regresaron nunca a la casa de Arcos, nadie supo más de sus huellas ni el paradero de sus carnes. Carlos fue el único que sobrevivió y volvió a la casa de sus dueños. La casa de Arcos volvía a quedar deshabilitada. Entonces, cuando quedó cerrada la última puerta del cuadro de explosión de una catedral olvidando su lugar, entonces acaso voluntariamente olvidado en su lugar, pues dejó de tener asunto, borrándose, haciéndose mera, ¿no? Sobre el encargo oscuro y el brocado que vestía las paredes del salón y parecía sangrar donde alguna humedad le hubiese manchado el tejido. Y pues así, eso es el resumen que bueno, yo me aprendí, que bueno, yo he logrado sacar. Y como les menciono, les recomiendo que sigan leyendo esta obra. Es muy bonita, es un simple resumen, pero si lo leeran todo es mejor. Acá también, como vemos, para terminar, algunas coplas de la obra. Por ejemplo, la primera copla. Yo que soy sin camisa, un baile tengo que dar y un lugar de guitarras, cañones sonarán, cañones sonarán, cañones sonarán. Estribillo. Bailen los sin camisa y vive el salón, viva el son. Bailen los sin camisa y viva el son del cañón. Copla. Si alguno quisiera saber por qué estoy demasiado
Resulta que con los tributos el rey me ha desnudado, el rey me ha desnudado, el rey me ha desnudado. Estribillo, báilelo sin camisa. Copla, todos los reyes del mundo son iguales, tiranos, y uno de los mayores es el infame Carlos, el infame Carlos, el infame Carlos. Estribillo, báilelo sin camisa. En esas coplas se ve el conocimiento y las realidades de la americana, ¿no? Que estaba entonces en la realidad de cuando era la Revolución Francesa. Y pues muchas gracias, eso es todo.